Estamos, nos queda todo eso con los compañeros entrando y después lo guichan en el video. O sea, estoy viendo el estudio analítico de un grado. Función además que la defino a partir de otra función, ¿no? Les doy f, les doy la expresión de la función y les doy el gráfico con algunos datos. A partir de eso yo quiero o redefino una función g, en otros casos h, i, cambiando el nombre, de la cual les pido que ustedes realicen el estudio analítico. En eso particularmente lo que estoy pidiendo o de esas funciones son tres cosas en particular. Quiero que me digan el tema es. Quiero que además realicen y dejen claro y que me den información acerca de la función que yo defino. Y por último, obviamente, lo que vamos a hacer es un bosquejo. ¿Sí? El gráfico. Entonces, cada vez que me estén pidiendo el estudio analítico de la función, estamos hablando de primer grado, de la raíz, el signo, crecimiento y decrecimiento. Y le vamos a agregar el bosquejo. No de f de x, que es la que yo les doy, sino de la que estoy redefiniendo, que en algunos casos le llamo g, en otros le llamo f. Entonces, don Romero, don Viñoli, yo ahora los voy a dejar en libertad de que ustedes vayan. Pueden ir a ejercicios de más atrás o a estos que voy a empezar a habilitar ahora. Lo que se recomiendo y en el orden, ¿sí? Salten, salvo que en principio que la ecuación, si yo hago un par y me salen, ahí vamos arriba. ¿Ah? Pero en esto de las funciones, traten de ir llevándola o haciéndola en orden en que se vaya habilitando. ¿Ah? Cualquier cosa ante la duda, ando por acá. ¿Estamos de acuerdo? Voy a intentar hacer, ¿sí? El primero de esta tanda, digamos. Que Rafa, te acabo de silenciar cualquier cosa, me escribís en el chat, porque el que tenía audio haciendo una especie de acople. ¿Ah? Cualquier cosa me escribís o veo que sus usuarios con micrófono o andan como de andar, que es otra actividad.
decía, necesiten el primero de los ejercicios que yo les planteo como transformación de cuatro. Entonces, como para organizarlos, vamos a después a veces intentando hacer la actividad de mayo. Bien. En esa actividad, particularmente lo que les doy es a partir de ahora, yo defino una función, voy a andar un poco, cualquier cosa me escribís al chat. Definimos una función f de x. De esta función f de x, yo ya habíamos visto el nombre. De esa función f de x, ¿sí? Que es f de x igual a x, que está definida en el dominio de todos los reales en reales. Yo particularmente les doy el bosquejo de la función. El bosquejo de la función. Ahí estamos. Voy a checar porque parece que alguien había escrito. Pero no. Entonces, de esa función yo les voy a dar el bosquejo. Eh, Vamos a suponer que la función más. Acá en rojo hicimos el bosquejo de la función. Esto es la función f. ¿Sí? El dibujo. Todo esto yo se los doy. ¿Sí? Digo que corta acá en el eje de coordenadas. En el 0, 0 e inclusive. Y bueno, cuando x vale 2, f de 2, en este caso, también coincide y vale 2. La letra de que había perdido el labio, ahora volví, ¿no? Una función que se llama g. Dijimos, dicen que g de x es igual a menos f de x, de la cual me pide, ¿sí?, que yo realice el estudio analítico y el bosquejo, utilizando como datos toda la información que tengo. Entonces, como es la primera, de las primeras que vamos a hacer, voy a intentar ver si puedo encontrar la expresión de g. A medida que vamos avanzando, no voy a necesitar tener la expresión. Pero entonces, g de x, que es igual
Me quedo ahí el G de X. Voy a mejorar mi forma de escribir. ¿A qué es igual? A menos, ese menos, voy a mantener lo que vale f de x. Pero f de x no es otra cosa, ¿sí? Vamos a ponerle un colorcito, ya que esto nos permite. F de x y no es otra cosa que x. Quiere decir que en el lugar de donde me dijeron f de x, yo eso lo puedo perfectamente sustituir por menos x. Es decir, que esta es la función a la cual yo le tengo que estudiar. En principio, por lo que hoy hablábamos más temprano, primero que voy a intentar hallar es para cualquier función, ¿sí? Particularmente, la tengo acá, pero si yo le voy a estudiar la raíz a cualquier, yo lo que voy a hacer es voy a igualar la función a qué? A cero. Pero g de x es menos x. Entonces, en este caso, yo lo que tengo que resolver es la ecuación menos. Ahora bien, ¿cuánto tiene que valer x para que menos x valga cero? Y no le queda otra igual que cero. Quiere decir entonces que la raíz de mi función g, en este caso, también es cero. Quiere decir que si la función g la voy a pintar de verde, pasa también por el eje de coordenadas. Ahora, lo que voy a intentar estudiar es el signo de la función. Ahora, el signo de la función, como ya tengo, ¿sí? La raíz, el signo de, de la función g, ¿no? Es de la que vamos a estudiar del signo, esa función, o ese signo particularmente, me va a pasar lo siguiente. Dijimos que la raíz estaba en el eje de coordenadas, que decir que en cero vale cero. Si yo miro aquí, el coeficiente principal de esta expresión es negativo, que dice que acá va a ser menos y acá va a ser más. Mi función g, fíjense que a la derecha del número cero va a ser negativa, quiere decir que en este cuadrante va a estar la función g, y de cero hacia la izquierda se va a volver positiva, quiere decir que en este cuadrante voy a tener la función g. De lo que habíamos hablado, me estaría faltando determinar crecimiento, dije, o de crecimiento.
la función. Pero, bien habíamos dicho que el crecimiento de la función, y ojo que acá me queda una n de más. Entonces, no, primero que estoy haciendo. Ya no funciona como borrador. Escribir con el blanco. ¿No? Crecimiento, ¿sí?, de la función va a depender de quién. Y va a depender del valor del coeficiente principal. En este caso es -1. Entonces, en este caso particular, ¿sí?, como mi valor de A es menor que 0, negativo, entonces en este caso podemos anotar que la función es decreciente. Quiere decir que la función g decrece. ¿Sí? Podría utilizar, porque como sé que es una recta, lo que me va a quedar es una función de primer grado, una función lineal, en este caso. Puedo utilizar el 2, ¿sí?, para ver la imagen que va a tener, pero cuando x valga 2, g de 2 va a ser -2. Quiere decir que si utilizo este mismo valor de 2, realmente podría imaginar que la función g va a pasar con el punto de coordenadas 2 menos 2. Quiere decir que la función g de tono más o menos bien va a ser la función que acabamos de dibujar en verde. Y yo aproveché el gráfico de la función f para poder dibujar las dos funciones al mismo tiempo y poder empezar a visualizar algunas cosas que van pasando de un gráfico al otro, porque la idea es poder determinar estas transformaciones y poder averiguar datos, el signo, el crecimiento y la raíz, sin necesidad de tener la expresión. En estas primeras vamos a ir por ahí, pero la idea es poder hacer todo este estudio sin necesidad de tener, insisto, la expresión, ¿no? Poder determinar la raíz, el signo, en este caso el crecimiento, y el bosquejo de la función g